Así es, y estamos con nuestro tercer invitado del día de hoy, con el economista Pablo Kornblum, ¿está bien dicho? Sí, está bien. Es licenciado en economía, pero es un hombre experto en temas internacionales. Y antes de hablar de la cumbre de las Américas que se desarrolló en Panamá, nos ha venido con un libro que lo va a presentar precisamente la semana que viene, nos estaba diciendo fuera de cámara, en la Feria del Libro. El libro es El escenario económico en la inmigración mexicana en los Estados Unidos, del dilema social al conflicto interestatal. Todo un tema, ¿no? Lo de México y Estados Unidos. Hay una famosa frase que dice, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Sí, sí es un tema muy interesante y bueno, el basamento de mi escritura que deriva de mi tesis doctoral es básicamente el hecho de que abarca muchos temas de interés social, de las ciencias sociales, porque abarca temas de economía, de temas de socioeconomía, temas de relaciones internacionales, temas diplomáticos, temas de geopolítica, digamos, abarca todos los temas y en este libro traté de eso, digamos, ¿no? De empezar desde cómo las personas toman la decisión de emigrar, sobre todo por cuestiones económicas, hasta, digamos, cómo los países llegan a relacionarse derivado de esa situación, de ese escenario. Así que es un libro que me parece bastante completo y sigue toda una ramificación como para entender un poco cómo funciona el sistema mundo, ¿no? El sistema internacional. La economía mexicana depende mucho de las remesas que le mandan precisamente los inmigrantes mexicanos que están en México. Muchísimo. En Estados Unidos, digo. Muchísimo dependen de las remesas, junto con el petróleo y las maquilas son los principales actores de la economía, los principales factores, y justamente lo que hablamos antes de empezar de la cámara, digo, el gobierno de México, aunque no parezca, digamos, promueve la inmigración indirectamente, digo, porque dejan de ser un costo para México y una vez que llegan a Estados Unidos, no solo consumen y gastan su dinero los mexicanos que trabajan en los Estados Unidos, sino que también envían sus remesas. Entonces, la política, y no es de ahora, sino es histórica, del gobierno mexicano ha sido, señores, los que están en Estados Unidos, no les voy a poner barrera para que se vayan, pero a su vez, una vez que llegan allá, quédense, trabajen y manden plata para sus familias, que es importante en términos de inversiones y consumo. Bueno, ahora vamos a ir al tema de la reunión en la Cumbre de las Américas. Decía en el comienzo que una cumbre hace 10 años, en la que estuvimos acá en Mar del Plata, fue un hecho histórico. ¿Por qué? Porque era precisamente que el ALCA se pueda constituir, sí o no, y la pelea fue tan grande que terminó la cumbre y pasaron horas hasta poder elaborar un documento que no se ponían de acuerdo, ya se han ido hasta los presidentes, era la primera cumbre que no tenía documento. En esta cumbre hay cosas que también llaman la atención, por ejemplo, el tema de la Iglesia, el Papa. O sea, la primera vez que el Vaticano tiene una representación oficial en la Cumbre de las Américas. Sí, no, realmente ese es uno de los tantos temas, pero básicamente porque la idea de la cumbre o el nombre de la cumbre era justamente justicia con equidad, ¿no? Y el término, digamos, los consensos que hubo, los puntos que hubo de consenso, que fueron la mayoría, fueron justamente el desarrollo económico de los pueblos de la región más inequitativa del mundo. Entonces, en base a eso, no está... ¿Es más inequitativa que Asia, la región nuestra? Sí, es la más inequitativa del mundo. Y lo vemos en los países... Sí, porque de África, digamos, en términos generales, el producto general es mucho menor, digamos, hay mucha pobreza, pero sin embargo en América Latina hay mucha riqueza, pero está más concentrada. Y eso son estadísticas, son números, datos duros, ¿no? Y que es así. Y eso creo que es uno de los principales malos, porque no solo por las cuestiones de la pobreza en sí, las cuestiones socioeconómicas, sino también por las tensiones sociales que genera, digamos. La pobreza es mala, pero también más malo aún, si uno quiere, es ver que uno tiene poco y el otro tiene mucho. Y genera todos los dramas sociales de la inseguridad, las revueltas y demás, ¿no? Ahora en esta cumbre, el tema vedette de esta jornada había sido Castro-Obama, Obama-Castro. Esa fue, digamos, el gran, digamos, la vedette, justamente como usted decía. A ver, creo que hubo dos grandes razones por las cuales se dieron ese apretón de manos. Por el lado de Estados Unidos, si uno ve la tendencia de los últimos años, hay una tendencia a la multipolaridad, que eso se habla mucho en el escenario de las relaciones internacionales, en el cual potencias emergentes como Rusia, China, han ganado espacio en el escenario internacional a través de sus recursos y su potencialidad geopolítica. Por lo tanto, me parece que la visión pragmática de Estados Unidos, que ha perdido poder relativo, es, bueno, a ir asegurándose o volver, digamos, al pragmatismo de las alianzas regionales. Eso por un lado. Por otro lado... O sea, vos me decís que dejar estar de Estados Unidos ha permitido el crecimiento de la influencia china en la región, por ejemplo. A veces no es el dejar de estar de uno, sino el avance del otro. Claro. China no solo está avanzando en América Latina, sino también en el territorio mismo intraasiático, en África, digamos. La expansión de China tiene muchas razones, es largo de explicar, pero básicamente la necesidad de la demanda de recursos energéticos, recursos naturales estratégicos,
tecnológicos para proveerse de materias primas para solventar su enorme economía productiva, que es básicamente hoy en día gran parte de la que es la economía mundial. Entonces, por ahí no es tanto, digamos, digamos, el retroceso de uno, sino el avance del otro, que digamos que no solo China, también es Rusia y otras potencias medianas en la región. Por lo tanto, volver a, digamos, a la doctrina Monroe o asegurarse, digamos, los países de la región no es un tema menor. ¿Sigue siendo Estados Unidos la punta de la tecnología? Sigue siendo la punta de la tecnología en términos militares, en términos tecnológicos. Hay avances de otros países, avances relativos, sigue estando Estados Unidos a la vanguardia tecnológica. Pero, digamos, como digo, a ver, el poder relativo que viene perdiendo es más que nada en términos económicos, por ahora. Sigue siendo primero, digamos, en términos de Producto Bruto Mundial. Ahora, viene perdiendo lugar en términos económicos y no lo quiere perder en todas las otras áreas. Y por lo tanto, yo creo que, vuelvo a repetir, la política de Estados Unidos es ir volviendo, más allá de que la ideología en ciertos países sea contraria, digamos, a las ideas centrales de la política exterior norteamericana, me parece que andar tejiendo alianzas y buenas relaciones no está mal. Por el lado de Castro, sabemos que desde que Raúl Castro asume el poder, hay una tendencia a la apertura, si uno quiere, ¿no? De una economía comunista o socialista, digamos, más pura, si uno quiere, ha intentado hacer, no digo lo mismo que China, digamos, ¿no? Que ustedes saben que China hace 35 años ha hecho una apertura hacia el capitalismo, hacia la propiedad privada. Cuba lo está haciendo más lentamente, también de manera controlada, primero a pequeños actores de la economía, pequeñas y medianas empresitas que se puedan armar, pero también ahora está viendo que, digamos, el desarrollo económico es necesario después de algunos años difíciles, después de la caída del muro de Berlín y digamos, la disolución de la Unión Soviética. Por lo tanto, digamos, ven con buenos ojos ya en esta apertura ahora la atracción de inversión. Pablo, la política de Estados Unidos cambia o mira de otra manera al resto de América. Ahora, los países de América, ¿cómo observan a Estados Unidos? Digamos, tenemos dos grandes ejes, si uno quiere, un eje más pro-norteamericano que tiene que ver con cuestiones políticas, diplomáticas, también comerciales, ¿no? Digamos, la cuenca oceánica, digamos, lo que uno es Chile, Colombia, Perú, digamos, con más lógica, digamos, norteamericana y mirándose al Pacífico, digamos, hay una visión de economicista más profunda y que lleva, digamos, que tracciona la cuestión política. Después tenemos el eje más bolivariano, si se quiere, que está, digamos, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina, donde hay políticamente, digamos, es más vehemente en contra, digamos, de los intereses. Esta es una gran diferencia con la cumbre acá en las Américas, porque en la cumbre acá de las Américas del 2005, donde se dijo que no al ALCA, fue innegable que más allá del aporte de Venezuela, de Uruguay, para potenciar un Mercosur muy desvalido, y la figura central de Lagos, que fue la que terminó, digamos, con su voto decidiendo que el no al ALCA, evidentemente el eje fundamental era Argentina-Brasil, Lula-Kirchner en ese momento. Hoy parece ser que las miradas de Argentina y de Brasil no son las mismas, al menos en esta cumbre. A ver, están pasando por procesos, digamos, diversos. Argentina está, me parece, en punto de vista, en términos de política exterior, mirando hacia, digamos, hacia una visión más estratégica a nivel internacional, digamos, más aliada al eje China, si uno quiere Rusia, estas nuevas potencias emergentes, que Irán también. En cambio, y Brasil, digamos, sigue pensando como la gran potencia media regional propia, tratando de hacer su juego, tratando de salir de una recesión económica o semi-recesión de los últimos 2 o 3 años, acordando con los Estados Unidos, que es el principal socio comercial también. Recuerden que en términos políticos, Dilma en este momento está muy desprestigiada, hay, digamos, hay manifestaciones en contra de ella, salen los escándalos de corrupción. Entonces me parece que están en dos ejes diferentes. Por ahí no ese eje de alianza que por ahí vimos en el 2005, sino, digamos, con otra visión de la política exterior. Entonces, ¿por qué se da en estas situaciones que los países miren de distinta manera los intereses? A algunos les conviene A o B. A ver, cada país obviamente mira siempre sus propios intereses, aunque hay mucha gente que no lo entiende así. Pero o sea, digamos, que la Unión de América por ahora es imposible. Lo que también muchas veces conviene, y se dice, por eso está el Mercosur, la UNASUR y demás, es la unión regional para, digamos, competir o moverse, digamos, de manera más cohesionada para enfrentar un mundo cada vez más complejo y competitivo, digamos, ¿no? El mundo no es solo región, hay cuestiones intrarregionales, pero hay también que mirar al mundo. Y en Asia también se compite, y hay digamos, en África también y demás, en Europa ni que hablar. Ahora, digamos, también tenemos que entender que cada país
endógeno dentro de América Latina, tiene sus propios intereses. Si uno deja de exportar, por ejemplo, en su época fue la carne por la vaca loca, esos mercados lo toma Uruguay. Si uno se retrasa, si tiene algún problema con el tema de la soja, con las retenciones, está Paraguay para ocupar el mercado. Digo, cada uno hace su juego, cada uno busca su nicho, porque es un mundo competitivo y que cada uno tiene que sacar su beneficio, su renta económica. Hay algunos que critican precisamente esta posición de Argentina o del gobierno, diciendo que su política exterior tiene más que ver con la interna de nuestro país que con una verdadera política hacia el exterior. Sí, digamos, yo no estaría tan de acuerdo, digamos, a ver, creo que la política exterior, digamos, yo creo que en términos generales, no solo este gobierno, la política exterior argentina, digamos, la diplomacia, digamos, no son temas de la agenda principal, digamos, ¿no? De la política nacional. Pero esto creo que ha pasado en todas las épocas y... ¿Y está bien esto? Que no sea principal agenda política internacional. Una amnistía internacional no debería decir, pero me parece que los temas estratégicos que pasan a nivel internacional, los de largo plazo, los que uno tiene que mirar para ver no solo la generación de uno, sino la de sus hijos y de sus nietos, me parece que tienen que mirar el tema. Simplemente por el tema de, ya les doy un tema que es estratégico, el tema de los recursos, el tema del cuidado del medio ambiente. Esos temas no son nuestros solos, no es de Argentina solo, no es de Uruguay, no es de Estados Unidos, esos son temas globales, la necesidad de obtención de recursos, el cuidado del medio ambiente, digamos, el desarrollo de los pueblos, digo, son temas que en el ámbito internacional son importantes. Hubo muchas críticas al tema de las ONG, diciendo que antes la manera de intervenir de Estados Unidos en la región era por medio de la fuerza, propiciando golpes militares. El trabajo de la CIA ha sido documentado en varios países al respecto. Y hoy no, hoy es a través de las ONG como Estados Unidos va marcando su influencia en la región. ¿Vos estás de acuerdo con esa mirada? A ver, me parece que el poder duro, digamos, el avance, digamos, imponiendo gobiernos a veces no democráticos en la región, me parece es una época pasada, porque justo dentro de este pragmatismo, por lo menos dentro de la demócrata, eso ya no puede pasar, y los gobiernos, me parece, latinoamericanos han madurado como para que la injerencia externa de manera directa, por lo menos, no vuelva a ocurrir. Esto es lo que se ha visto en el siglo XXI y creo que terminará ocurriendo. Obviamente, cuando uno no puede entrar de manera directa, los intereses de los países siguen estando en el mundo, no es que han dejado de mirarlos, ¿no? Miran todo el tiempo y lo hacen a través del poder blando, si uno quiere. Puede ser a través de ONGs, puede ser a través de tratados económicos, o bloqueos económicos, o tratados preferenciales, o leyes que benefician o perjudican. Digamos, no creo que, digamos, que no estén en el poder duro o que no, el poder duro no se vea en términos de yo apoyo digamos, este régimen político o no me gusta este régimen político, haga que ellos se desoigan de la región. Me parece que sí, justamente lo ven a través del que se denomina poder blando. Pablo, la musiquita nos dice que se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por haber venido, te vamos a seguir invitando porque si bien este es un tema, como decís, que no está en la agenda diaria de todos los días, pero es un tema que hace precisamente al futuro de nuestro país como tal, no tener una agenda internacional. Gracias por haber venido. No, por favor, gracias.